En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido amigo, ¿sabes que hay mucha gente que no aprende, no porque no quiera, sino porque no ha aprendido a aprender? Y sabes que esto de aprender no está limitado por la edad, que no importa la edad que tengamos, siempre podemos aprender. Bueno, pues veamos la clave para aprender, sobre todo de las cosas de Dios. Pero aprender de las cosas de Dios es aprender de las cosas de la vida, es aprender a ser sabios en el Señor. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé a ti, para mí este fragmento me parece tan iluminador para mi propia vida y para la vida del mundo. Poder contemplar al Señor Jesús que llega y proclama la palabra de Dios. El texto bíblico que él abre, el libro de Isaías, muchas veces lo habían escuchado ya en esa sinagoga y hoy también muchas veces lo escuchamos. Sin embargo, el Señor Jesús efectivamente llega con una nueva enseñanza. Hasta la gente se pregunta, dice, pero es que Él sí habla con autoridad, no como aquellos que siempre repiten y repiten lo mismo. Esto es el error a veces en la fe y este es el error también en la educación, en la vida diaria, hasta el trato con los papás. Ya sé lo que me va a decir mi mamá. Ya sé lo que me va a decir mi esposa. Ya sé lo que me va a decir mi esposo. Estoy cerrado al otro. Para que nosotros podamos aprender, debemos de tener entusiasmo y una mente abierta, incluso para el diálogo, porque en ocasiones nosotros no dialogamos. Es como una charla de sordos, porque cada quien tiene su propio rollo y no lo van a convencer. Incluso hasta decimos, por más que me digas, no me vas a convencer. Y no faltaría alguno que dijera, o que te haya dicho, por más que me pongas estos videos, no me vas a convencer, porque nos cerramos. Qué importante es poder ver cómo el Señor Jesús tiene una experiencia nueva de Dios, porque no sigue el procedimiento ordinario. Aquí hay que recordar que en ese momento se educaba de acuerdo al Magister Dixit. Lo que dice el maestro, así es, así se dice y no se discute. Es que el Señor Jesús tiene una experiencia de su Padre Dios. Y para que nuestra fe sea una fe viva, realmente tenemos que romper muchos de nuestros esquemas, muchos de nuestros moldes, para que podamos tener un encuentro con el Señor Jesús. Y teniendo ese encuentro con el Señor Jesús, nuestra fe verdaderamente sea viva. Esto no significa que rompo con las enseñanzas de la Iglesia Católica. No, al contrario. Las voy a conocer y las voy a profundizar y las voy a disfrutar y las voy a predicar. Fíjate, conocer, asombrarme, disfrutar, meditarlas, hacerlas vida, compartirlas. Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos una palabra, conocimiento bíblico, la palabra, por ejemplo, se dice, y Abraham conoció a su esposa. No se refiere solamente que dijo, tú te llamas Sara, pues mucho gusto, ¿y cuántos años tienes y dónde vives? Es una relación más íntima. La conoció en su interior. Cuando nosotros conocemos a Dios, o tendría que ser esto, tendría que ser como un conocimiento más profundo de Él. Y conocer
implica aprender. Y aprender implica educarnos. Y entonces, efectivamente, claro que el texto bíblico con mucha claridad nos está hablando de una expulsión de los demonios. Pero yo quiero decir el demonio de la ignorancia. El demonio de la ignorancia en la fe. El demonio de pensar que yo puedo ser católico y puedo no confesarme durante años o meses. El demonio de considerar que yo soy católico, pero puedo seguir criticando al otro y comiéndomelo vivo. O que yo soy católico y puedo vivir desapegado de la ayuda a los demás. No, querido amigo. Tenemos que aprender a encontrar nuestros demonios frutos de la ignorancia, de no conocer al Señor Jesús, de no habernos encontrado con Él. Y ciertamente, bueno, ahí también estaría, ya hace unos días hablábamos, el demonio de la envidia, que a veces está tan sutilmente escondido por ahí, o el demonio de la ira, o el demonio del complejo, o el demonio de la baja autoestima. Cuando nosotros nos dejamos tocar por el Señor Jesús, cuando escuchamos su palabra, cuando nos asombramos por lo que Él nos dice, como aquel leproso de los que hemos venido hablando, reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras limitaciones, nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, si quieres puedes curarme. Y claro que el Señor quiere. Y entonces el Señor, a través del conocimiento de la palabra de Dios, nos comienza a liberar de nuestros demonios. Insisto, no estoy negando ni estoy reduciendo solamente a problemas psicológicos o problemas cognitivos. No conocía esto, la expulsión de los demonios que el Señor Jesús hace. Pero lo que yo estoy diciendo es de que de manera ordinaria los demonios que nos atoran, a veces son expresiones que la gente utiliza, cada quien tiene sus propios demonios. Bueno, pues el Señor Jesús, cuando conocemos su palabra de Dios, cuando nos vamos educando, nos vamos dejando guiar por la palabra del Señor, el Señor nos va liberando y entonces efectivamente vamos teniendo un cambio interior y nos vamos sintiendo más libres. Recuerda que la meta no es ni siquiera ser tan libres como Juan Bautista, que no tiene envidia, que es sencillo y humilde ante Dios, sino que la meta es asemejarnos al Señor Jesús. Y de esta manera, entonces, nosotros, yo me atrevería a decir, en este año de la palabra de Dios, en estar en la escuela de Marcos que estaremos realizando al meditar el Evangelio de manera secuenciada, el Evangelio de Marcos, pues entonces seguramente que estaremos experimentando esta liberación. Recuerda que el Señor Jesús es un hombre religioso, profundamente religioso. Por eso acudió a Cafarnaúm. Conoce la palabra de Dios, la lee, la medita, la hace vida. Comparte la palabra de Dios y junto con esto lo hace en comunidad. No es un hombre aislado. Comparte el Evangelio y hará estos prodigios en el corazón de aquel endemoniado y seguramente en tu corazón. Lo que yo sí te puedo decir es que lo ha hecho en el mío. Que el Señor, al profundizar en su palabra, mi forma de pensar, de vivir, de ser, cambia y se transforma. No solamente por mi buena voluntad, sino sobre todo por la gracia y el amor de Dios. Porque del Señor Jesús aprendo. Porque su palabra es palabra de vida. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.